Arrancamos. Buen día a todos. Vamos a comenzar con la explicación del parcial. El parcial es un parcial escrito, parecido al que hicimos de gases, así que vamos a investigar sobre el tema que se le asignó a cada grupo. El grupo de Fiorella y Catalina tienen un folleto de prevención de lesiones musculares y el uso adecuado de la mecánica corporal como beneficio y la relación con la instrumentación quirúrgica. Luciana Benítez y Vivian González charlan sobre cómo disminuir la exposición a radiaciones, rayos X, y su relación con la IQ. Esto se refiere a cómo trabajar con el equipo para disminuir la exposición en cirugías en donde se necesitan estos aparatos que emiten rayos X. El equipo de Laura Lascano, Nicole Quisper, Stephanie Rodríguez, Ivanina Finocchietti, Belén Rojas, Caterina Alarcón. Indíquenme si escribí mal el nombre, por favor. Luján Alegre Profe, y... Sí, a mí me escribió mal el nombre, es Yanela. ¿dónde? Gianela. Ah, Gianela Gianelli Martín. Pusi. Ah, sí, sí. Gianelli. Sí. Profe, y el mío está mal el apellido. Indíquenme. Finochetti. Fino. Finochetti va con doble C y doble T. Fino. Che. Ah, bien. Y Gianela. ¿Algún apellido más o nombre? Está compartiendo pantalla porque yo no veo, profe. Ahí la comparto de nuevo. Sí, para chequear. Compartir. Volver a compartir. Ahora se ve. ¿Se ve? ¿Todos la ven? No, no, yo no la veo, pero voy a... Ahí sí, ahora sí. Bien. Tienen el paquete más grande que es esterilización, que lo dividí en 4 grupos. Métodos físicos en 2 partes, la parte de calor húmedo y todo lo que es calor húmedo, seco, flama directa, incineración, aire caliente, ebullición, vapor. Y el otro grupo tiene la otra parte de los métodos físicos, la radiación ionizante, no ionizante, infrarroja, ultravioleta, etc. Y los otros dos tienen los métodos químicos, alcoholes, aldehídos y fenoles. Y el de Luján y Lisandra tienen el de óxido de etileno, que ese es súper importante y es el que más se usa hoy en la actualidad. Luego está Lucía Fernández y Eva Fernández, que tienen aplicaciones médicas del ultrasonido y ecografía en el quirófano. Va de la mano del trabajo que se hace junto con el equipo de bioimágenes. Y por último, el de Lautaro, Leila y Viviana, que es el de prevención y de riesgos laborales y ambientales en el quirófano. Esto es para la parte escrita. El parcial, este primer parcial consiste en investigar, preparar el documento cortito y presentar la diapositiva. Nada más. La presentación oral la vamos a hacer a partir de las próximas clases, dependiendo de los temas que vayamos dando para ir mechando la participación de cada uno de ustedes, y esa nota de la expresión oral va a ser la nota del segundo parcial. Así ya hacemos todo un combo y tenemos ya las 2 notas listas y terminamos con los parciales. Así que la primera parte es preparar el documento escrito y la presentación, y la segunda parte, que es para el segundo parcial, les va a tocar dar la parte oral en algún momento de lo que quede
de clases según el tema que se esté dando. Así que después vamos a coordinar y de una semana para la otra vamos a ir preparando los grupos que van pasando. Y esa exposición oral va a ser la segunda nota del segundo parcial. Falta un grupo más, que es el de Fabián y el de Tamara, que después les voy a asignar un tema. ¿Quedó claro? Tienen hasta el 19 del 10. Del 19 del 10, 23:59 horas para presentar el documento y la presentación. Ok, profe. Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a arrancar con el juego propiamente dicho. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a intercambiar pantalla. Vamos a ir a esto. A ver si se ve. ¿Se ve? Sí, ¿Todos ven ruleta de temas? yo sí veo. Bien. Sí, profe. Se ve bien. El juego consiste que los que estemos ahora vayamos uno por uno y giremos 2 veces la rueda y los dos temas que nos toque tratar de relacionarlos en una frase. Lo que salga, lo que se acuerden. Si no se acuerdan, pregunten al resto del grupo y entre todos armemos una relación. Por ejemplo, ¿quién pasa primero? ¿Quién pasa primero? A ver yo, profe. Apellido y nombre. Belén Rojas. Hola, Belén. ¿De qué signo sos, Belén? De Aries. A ver qué te deparan los astros para vos. Ay, igual no Tenés creo. que relacionar reposo con A ver. la segunda ley de Newton. ¿Podemos repasar las leyes de Newton? Ah, no, eso ya lo tendrían que estar repasando, ¿no? No, sé que una es la de lo que es la relatividad, pero nunca sé cuál es tipo la primera, la segunda y todo eso, ¿Tenés ¿no? las cosas a mano? Búscalas. Ay, no, no la tengo a mano. Lo tengo en la compu y ¿Alguien es tiene las cosas a mano que le pueda contar la segunda ley de Newton a Belén? ¿Quién la tiene que la pueda leer? Vamos, así participamos entre todos, es un juego. La relación entre la fuerza y la aceleración. Dale. ¿Esa es la segunda? Ah, genial. Bueno, Pero, esa es la espera, que es ¿quién la dijo? Yo, Vanina. Vani. Vanina, léela completa. No, busqué eso en internet, profe. Ah, bueno, pero léelo completo. Tengo que dice la relación entre la fuerza y la aceleración, que es la ley de acción y reacción. Ujú. Bien. Esa es la que decía que cualquier objeto que se encuentre, o sea, necesitaba de una fuerza para poder mantenerse en movimiento. O sea, como que si está en reposo, no, bueno, ahí entraría la otra palabra, necesita de fuerza, tanto como para moverse como para detenerse. Muy bien, muy bien. ¿Y la fuerza para detenerse cuál sería? La de, ¿no era la de atracción? Mm, mm, ¿El movimiento? no. Ro, Rotación. la rotación. rosa. Ah, rozamiento, ninguna le pegaba. Claro. Si vos pateas una pelota, ¿por qué se frena? Porque roza con el piso, con el pasto. Ah, claro, claro, sí. Esa es la fuerza que la detiene, la de rozamiento. Muy bien. ¿Quién sigue? Hola, Fabián, ¿estás ahí? Yo.
Yo, profe. A ver quién, dígame, apellido, nombre. Alegre, ¿Ah? Alegre Luján. Luján. Alegre Luján. Bien. A ver qué te deparan los ovnis a vos. ¿De qué signo sos? No soy de ningún signo. Ah, muy bien, así me gusta. Comodín, así que puedes elegir el tema con la cinemática. Así que si querés hablar de la cinemática, podés decirnos cualquier cosa, lo que se te ocurra. No, ¿puedo elegir cualquiera? Cualquier tema de cinemática con lo que quieras. El segundo tema era un comodín, así que a la cinemática podés relacionarla con cualquier tema que quieras. Física, ¿puede ser? Dale. Lo que estudia la física. Dale. Estudia las propiedades de la materia y de la energía. Ujú. Y es todo lo que me acuerdo de lo que estudia la física. Y con cinemática, ¿qué es la cinemática? Es lo opuesto a la estática. Ajá. Se trata de movimientos, lo encontré. Bien, sí. De movimientos en sus condiciones de espacio y tiempo. Muy bien. Por ahí anda. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, profe. Apellido, nombre. Vanina Finochetti. Vanina. A ver, la Ayúdenme, suerte que te depara. Dinámica con primera ley de Newton. Ay, ¿cuál era la primera? ¿Quién lee la primera ley de Newton? ¿Quién la busca en internet? Y se la lee a Vanina. ¿Qué me tocó? ¿Primera ley de Newton con qué, profe? Con dinámica. La primera ley era la de inercia, ¿puede ser? Búscala. La que establece un objeto en reposo. La que mencionó anteriormente la compañera. Exacto. Esa era la primera ley. Y si es con dinámica, Y que un cuerpo o un objeto, si no lo empujas o si no le ejerces ninguna fuerza, va a estar quieto. muy bien, en reposo. Va a estar en reposo. Muy bien. Un cuerpo va a permanecer en reposo mientras no se le ejerza ninguna fuerza. Muy bien. Externo. Profe, Sí, la primera ley puede ser que se llame inercia. puede ser. Ok. Sí. Depende de quién la esté trabajando, qué teórico la esté trabajando, salvo para Isaac Newton, es inercia. Claro. Bien, ¿quién sigue? Bueno, sigo yo, profe. Apellido. González, Vivian. Hola, Vivian. A ver la fortuna de hoy. Trayectoria con física. ¿Qué es la trayectoria? ¿Qué es la trayectoria o qué es la trayectoria con física? No, lo que vos quieras. Tenés que relacionar trayectoria y física. Decinos todo lo que quieras. Bueno. Lo voy a buscar porque no me acuerdo. Dale, busque. El Son resto las también puede buscar. que pasan. Las posiciones que pasa por un cuerpo. Por las Profe, que pasa el cuerpo. esta ruleta vale un 10.000 pesos de premio. Podemos Claro. darles puntos. Para los que participen, tienen un punto en el examen, si quieren. ¿Les parece? Re bien, profe. ¿Es justo? Bien, Me parece Sí. justo. muy bien. Los que participan tienen un punto extra. Curso o Es un evolución conjunto. que a lo largo del tiempo sigue el comportamiento de una persona de un grupo social en sus actividades intelectuales y morales. La trayectoria.
No. Esto es trayectoria física. Son los puntos que recorre el cuerpo durante un tiempo determinado a una velocidad determinada. Esa es la trayectoria. Por ejemplo, si vamos desde Capital hasta La Plata, la trayectoria es la ruta 2 y yo puedo seleccionar una velocidad. Es la distancia recorrida. Sí. Profe, Sí. sería el conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Exacto, son los puntos que sigue un cuerpo en movimiento. Muy, muy, muy bien. ¿Quién lo dijo? Por ejemplo, puede ser, la trayectoria puede ser curva. Puede ser curva, puede ser recta, sí, sí. Sí, ya entendí. ¿Quién sigue? ¿Nadie más quiere un punto extra? Pucha. Quizás si ofrece 3, profe. ¿Ah? Quizás ofrece 3 puntos. No, 3 es un montón. Un punto ya es mucho, mira. ¿Quién más falta? ¿Cuántos somos? A ver. Somos 9, 8. A ver. Fabián, veo que te acabas de unir. Se fue Fabián de nuevo. Lau Lascano, Nicole Quispe. ¿Quién pasa primero? Hola, hola. Paso yo, profe. Vale. ¿Quién es? Lascano. Vamos, Lau. A ver qué te depara la buena fortuna. Ya salió cinemática, vamos a buscar otra. Oh. Biología con el tiempo. No se me ocurre nada. A ver, el tiempo con el movimiento ahí. Tiempo y movimiento. Una ayuda. Yo, profe, disculpe, ¿Sí? recién me pude conectar. Todos. ¿Quién? Benita Luciana. Luciana. Tiempo Sí, y movimiento. A ver cómo podemos ayudar a Laura. No entendí la pregunta, como recién me conecté. Hay que relacionar el tiempo con el movimiento. Tiempo y movimiento. Podemos definir primero qué es el tiempo y qué es el movimiento para ver en dónde estamos parados. Ahí estoy viendo la imagen. Puede relacionar con la sucesión de acontecimientos. ¿Cómo? Que si se puede relacionar con la sucesión de acontecimientos. Sí, Algo muy bien. Profe, el tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. ¿Cómo? El tiempo. El tiempo es la medida entre dos instantes. Muy bien. ¿Qué más? Sí. Profe, ¿se puede relacionar, por ejemplo, con lo que son los kilómetros, o sea, el trayecto, con la velocidad y el tiempo en que llega? Sí. En eso consiste el movimiento y la trayectoria y el tiempo. O sea, a medida que avanzamos sobre los puntos en el espacio, hacemos una trayectoria que nos lleva determinado tiempo dependiendo de la velocidad que tomemos para llegar a un punto determinado. Y todo eso es el movimiento, es la cinemática. ¿Quién sigue? Profe, yo no puedo ver la pantalla, no sé si estás compartiendo. Ahora la comparto de nuevo.
¿Ahora se ve? Sí. Bien. ¿Quién sigue? No lo veo, profe. Ahora salgo y vuelvo a entrar. Dale. ¿Quién sigue? Estudio del tiempo, actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada con base en la mediación del contenido del trabajo del método prescripto, con la debida concentración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Muy bien. Estudio movimiento, análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al efectuar un trabajo. Eso es, ahí te estás acercando a mecánica corporal, a trabajo y mecánica corporal y palanca y bien. Muy, muy, muy bien. ¿Quién sigue? Yo, Alarcón. Alarcón. ¿Alarcón cuánto? Caterín. Hola, Caterín. Hola. A ver qué te dice el destino. Estática con con Bueno, aceleración. Estática y aceleración. Chan. Y lo primero que podemos decir es que son opuestas. Sí. ¿Qué más? La aceleración es la fuerza, ¿puede ser? ¿Quién más quiere aportar aceleración? La estática estudia el equilibrio de los cuerpos. Y la aceleración. ¿Alguien está con tos, pero con mucha tos? Pero tiene una tos, posta, es una tos seca. Perdón, parece. Es una Yo tos pensé seca, que era un gato. hasta puedo escuchar algún que otra sibilancia. Uy, yo estaba escuchando, pero demasiado zarpado. Creo que necesita unos disparos de salbutamol. Sí, posta, ¿eh? Por lo que escucho, solamente por lo que escucho. Perdón, pero se me senté. ¿Qué hace la aceleración? Puede ser que es la que indica la variación de velocidad de un cuerpo en movimiento a medida que el tiempo transcurre. Ahí me gusta más, ahí me gusta más. Ese es el concepto exacto. Muy, muy bien. ¿Y cómo lo relacionamos con estática? ¿Cómo lo relacionamos aceleración con estática? Era estática, ¿no? Sí, estática, aceleración. No sé por qué no me tocaba a mí, yo soy González, Vivian. No sé quién estaba hablando. Bueno, bien. Hable, González. Pero todos, a ver si lo relacionamos estática con aceleración. En base a lo que dijiste recién, un cuerpo está estático, ¿por qué? Porque no se mueve. Y entonces, vamos, tenemos que Y la armarla. aceleración que dijimos que era el movimiento El como movimiento continuo. claro. Cuando se mide. Son dos cuerpos. ¿Y qué sería? A través de la fuerza que nosotros del movimiento, o sea, de lo que es estático, lo ponemos en movimiento a través de la fuerza, ¿sería algo así? ¿O cómo podría ser? Por ahí va, sí. Yo pienso lo mismo, profe. Vivian, ¿podés repetir aceleración? Sí. Indica la variación de velocidad de movimiento a medida que el tiempo transcurre. Variación de velocidad, no es fuerza. Claro, no es fuerza. Entonces, si yo le quiero meter fuerza a ese cuerpo estático, tengo que inyectarle una fuerza, emitirle una fuerza
que lo que va a hacer después el mismo cuerpo es Que tome acelerarlo o no. velocidad. Exacto. Y toma velocidad y se puede medir con el tiempo. O sea, ponerle, no sé, si pateamos una pelota puede ser tanto por kilómetro, algo así. Bueno, no va tan lejos una pelota, pero mi ejemplo es malísimo. Bueno, con un auto por ahí. Con O el sea, auto depende de la también, aceleración sí, que sí, sí. tenga. O sea, depende de cuánta aceleración tenga, Sí. es cuán rápido va a ir. Exacto. Claro, eso. Si acelera más, va a hacer mayor distancia, mayor trayectoria en menor tiempo. Ujú. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Ya pasamos todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 van. A ver. ¿Quién no pasó? ¿No quieren jugar? Vivian, Lau, Gu. Yo ya pasé 2 veces, profe. Muy bien. No quiero Bueno. más. ¿Hay doble punto por eso, profe? Yo también ya participé. Ah, Podemos hacer un punto y medio, mira. ¿Ahí les gusta? Bueno, bien, bien, bien. Bien, porque participé en casi todas, así que. Tiraba fruta nomás, pero no importa. Participé igual. Y la idea es motivarlos. Muy bien. Bueno. Muy bien, vamos a pasar a la clase de hoy. Vamos a compartir esta. La clase de hoy es un tanto pesada, pero es porque tiene mucha información que es necesario que sepan, pero no que se la aprendan de memoria, sino que sepan que existe, porque son, así como están las leyes para la parte cardíaca, como las que vimos con los fluidos y con las, a ver si puedo compartir, con la parte de bioelectricidad del corazón, la parte pasada, hoy vamos a ver la respiratoria. ¿Se ve? Sí, a profe. ver, profe. Bien. La clase pasada llegamos hasta la explicación de cómo se produce un electrocardiograma en el papel a medida que las ondas PQRST se van sucediendo con los latidos que hace el corazón. Ahora vamos a ver cuál es el trabajo que hace el pulmón y cuál es la mecánica respiratoria que conocemos como inspiración y expiración y en qué consiste. Les voy a nombrar las leyes, les voy a mostrar la fórmula, pero se las puse acá y esto es como un resumen, como venimos trabajando. Para que les quede y sepan que exista. Lo que me interesa que ustedes aprendan de la mecánica respiratoria es inspiración y expiración, la hematosis que hace el pulmón en los alvéolos, y eso es todo. Pero tengo que explicarles de dónde viene para que sepan la explicación completa de todo lo que ocurre en la fisiología respiratoria. Como todo, los científicos tienen su teoría del ideal y la realidad a la que estamos sometidos con todas las leyes universales que ya estuvimos viendo. En fin, la teoría cinética de gases y física de la respiración la vamos a presentar. Habla primero de un gas ideal. Primero, cuando analizamos un gas, tenemos que ver cómo se comporta sin todos los factores externos, sin la presión atmosférica, sin la temperatura del día, nada.
ningún factor afecta a ese gas. Entonces, primero tenemos que determinar cómo se comportan los gases. Y cuando me refiero a gases, el aire es un gas, ¿sí? Recuerden cuando vimos los estados de la materia y el estado gaseoso, ¿sí? Cuando nos referimos a gas ideal es el estado gaseoso ideal. Entonces, esta parte teórica es la que estudia las leyes y los principios físicos que rigen tanto al flujo de gases como a los distintos conductos. Recuerden, como vimos en la parte de fisiología cardíaca, que los tamaños de las arterias influyen a medida que las arterias y las arteriolas y los capilares y las venas y las vénulas se hacen más chiquitas, hay que ejercer más presión. Acá sucede algo similar, pero con otro tipo de ley. Acuérdense que no es lo mismo un líquido como lo es la sangre, viscoso con su densidad, al comportamiento de un gas. Teniendo en cuenta que esos conductos no es una vena o una arteria, sino que es la tráquea, es el bronquio, los bronquiolos, los alveolos y el pulmón en general, ¿sí? Toda la caja torácica es nuestro pistón respiratorio, en el cual el diafragma lo que hace es inspirar y expirar para llenar o sacar el oxígeno. Entonces, la primera ley que tenemos que afecta a los gases es la ley de Boyle-Mariotte. Solamente para que sepan que existe y habla de que a temperatura constante, imaginemos una temperatura constante de, ya van a ver cuáles son, porque se miden en grados Kelvin, no en grados Celsius. El volumen ocupa un gas inversamente proporcional a la presión que soporta. Es decir, que si el gas es muy poquito, soporta mayor presión. Si el gas es mucho, soporta menor presión. Esa es la primera ley. La segunda ley es la de Gay-Lussac, en donde habla que también a presión constante el volumen ocupa un espacio directamente proporcional. Ahí habla de diferentes gases, el B1 con T1 y el B2 con T2, siempre comparando los gases. Y la tercera, que es la ley de Charles, solo para que sepan que existe, recuerden de que si les suena en algún lado ese nombre que viene de la teoría de los gases, así como hablamos de las de Kepler para lo que es viscoso, acá tenemos estas tres. Son nombres difíciles, nadie se las acuerda salvo que sean físicos. El resto de la sociedad normal que no estudia esas cosas, solo sabemos que existen, ¿sí? Que la unión de estas tres nos da esta fórmula que es la de gas ideal. En la que dice que el número de moles de gas, que es N, que es el que ven acá, es igual a por R, que es la constante universal de gases. Los gases que hablan de esta constante universal, tanto de la temperatura, de la presión, del volumen, cuando calcularon la constante les dio este valor, 8,314 joules por mol en grados Kelvin. La P es la presión absoluta y la T es la temperatura en grados Kelvin. Una vez que unimos estas tres leyes, se balancea la ecuación y todo lo que hay que hacer, llegamos a esta, a la de gas ideal. ¿Por qué? Para entender que nunca vamos a estar ni a una temperatura constante ni a una presión constante, salvo la presión atmosférica, que esa sí es constante. El resto de los cálculos son teóricos. Van der Waals, que es otro teórico, a partir de esa teoría de los gases ideales, de cómo se tenía que comportar un gas ideal sin que ningún factor afectara, hizo los cálculos para empezar a comparar todos los gases, que es lo que habla acá, es el punto A con el punto B.
cada uno de los gases que existían con todos los gases y así fue calculando cómo se comporta cada gas a partir de la ecuación de gas ideal, hizo los que al comparar un gas con otro, todas esas diferencias den los resultados del gas que estaba investigando. Este trabajo a Van der Waals le significó el Premio Nobel de Física en 1910. Tengan en cuenta que hace muy poquito, es muy poquito tiempo, comparado con los grandes descubrimientos de la historia, ¿no? Y otras leyes que también afectan al mecanismo respiratorio, y solo también para que lo sepan, son la ley de Avogadro, que les puede sonar en algún momento cuando vieron química en la secundaria, del 6,02 por 10 a la 23 para todos los cálculos. También se descubrió la densidad de los gases, en la que un mol de gas ocupa un volumen de 22,4 litros, siempre y cuando esté a 0 grados y a una atmósfera. Que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Todos esos son datos para hacer cálculos, que no vamos a hacer. Y después tenés 4 leyes más. La de Graham y la de Fick, que son las que regulan esta difusión. Recuerden cuando hablábamos de difusión y ósmosis, este gradiente de concentración entre dos columnas. Y acá cuando hablamos de dos columnas, una es el alvéolo y otro es el capilar que rodea al alvéolo, y que entre esa pared del alvéolo y el capilar, puse una imagen, no, produce la hematosis. La ley de Dalton para presiones parciales y la de Henry cuando habla de gas en líquido. Un gas, recuerden que se diluye en los líquidos cuando vimos los estados de la materia. Y caemos en lo que venimos a aprender, lo que es la respiración. La respiración consta de varias fases. Una es la respiración propiamente dicha, que es este proceso biológico de intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido, llamado difusión. Dijimos que la ley de Fick es la que afectaba esta difusión. Acá también les dejo la fórmula para que sepan de dónde viene. Y estos cálculos son los que suelen hacer cuando un paciente tiene algún edema pulmonar o que varía su ventilación alveolar o que tiene tabiques alveolares. Hay tablas en donde se calculan según lo que se ve en el paciente, y con el espirómetro, por ejemplo, que creo que lo puse a lo de la espirometría, se calculan las diferentes capacidades que tiene el pulmón para ventilar, dependiendo de si tiene algún factor, como un tabique, un derrame pleural, una neumonía. Todo eso afecta al intercambio gaseoso y afecta a todos estos valores de difusión. Y es lo que hace que, por ejemplo, un paciente que tiene una neumonía sature 90-89%, y nosotros veamos en el paciente una cianosis peribucal. ¿Pero por qué? Es porque el pulmón no está ventilando adecuadamente. Todo esto se ve afectado por el gradiente químico de los gases, que varía con la ventilación alveolar. Recuerden que ventilación no es lo mismo que respiración. Ventilación es ingresar el aire desde la nariz hasta el último espacio distal de comunicación con el alvéolo. También afecta, como dije recién, el espesor de la membrana. Si es un paciente que tiene un edema pulmonar o un derrame pulmonar, cuando vean patologías lo van a ver. Si es un paciente que tiene un derrame pulmonar, su capacidad de respiración y de ventilación va a estar afectada. La función específica de la respiración es la inspiración y la expiración para favorecer el intercambio gaseoso llamado hematosis.
Nosotros, cuando el diafragma se expande y la caja torácica se abre, los pulmones se llenan de oxígeno, se ventilan. ¿Sí? Y ahí ocurre lo que vimos la clase pasada, que si repasaron, ¿a qué aurícula llega cuando ocurre el intercambio respiratorio? Y las arterias, perdón, y las venas pulmonares llegan a una aurícula. ¿Recuerdan cuál era? Para que después pasara al ventrículo y pasara a todo el cuerpo. ¿Recuerdan o la busco? ¿Repasaron algo? A ver, planificación, clase 5. ¿Recuerdan esto? Lo vimos la clase pasada. Que vienen a la aurícula izquierda, las venas pulmonares. Chicos, ¿recuerdan esto que lo vimos la clase pasada? Sí, profe. Ah, bueno, respóndanme, por favor. Cuando el pulmón inspira, ¿sí? Y expira, favorece que ingrese. Espera, que lo vamos a hacer. ¿Recuerdan esto de circulación mayor y menor? Sí, todo, en la clase pasada dio todo esto, profe. La circulación mayor es la que vimos la clase pasada, y ahora vamos a ver la circulación menor, entre el corazón y el pulmón, ¿sí? Sí. Entonces, este intercambio gaseoso es el que favorece la circulación menor de la que hablábamos la clase pasada. Esta mecánica respiratoria tiene en cuenta dos puntos. Primero, el gradiente de concentración, que acá es en donde se relacionan estas leyes que vimos inicialmente. Por ejemplo, al aumentar el volumen del tórax cuando inspiramos, que el tórax se expande, la presión disminuye y entonces ocurre el intercambio de la hematosis en el alvéolo con el capilar que esté más cerca. En el caso de que los músculos accesorios se estén utilizando porque el paciente tiene una neumonía, porque tiene un derrame pleural, porque tiene alguna patología que esté comprometida y que su dificultad respiratoria lo que hace es que tenga que usar esos músculos accesorios que habitualmente si estamos en reposo no los usamos. Si estamos en reposo utilizamos los músculos respiratorios comunes. Ahora, si por ejemplo salimos a correr, y esto les va a ayudar a identificar cuáles son los músculos respiratorios accesorios, si corren mucho, por ejemplo, y se cansan y les empieza a faltar el aire, empiezan a hacer un tiraje con los pulmones, ¿sí? Y les duele. Les duele el músculo que está debajo de las costillas. Ese dolor debajo de las costillas, ¿alguna vez les pasó? Profe, Sí, profe. Bueno. profe, a mí nunca me pasó y yo salgo a correr mucho, pero no me pasó nunca. Bueno, pero vos porque saliste a correr todos los días. Para los que no corremos y que necesitamos hacer ese esfuerzo respiratorio para adaptarnos a ese ejercicio físico, ese dolor es el del uso de los músculos accesorios. Estamos utilizando los intercostales para poder ampliar la capacidad que tiene el pulmón y poder entrar el mayor aire posible porque estamos agitados, necesitamos oxígeno, ¿sí? Se Claro, produce calambre, es la acidosis láctica que ocurre en los músculos porque no le llega oxígeno. Entonces, al no llegarle oxígeno, se produce la acidosis láctica, que es el famoso calambre. Acá pasa lo mismo.
Los músculos accesorios son los intercostales y los esternocleidomastoideos, que son los que están en el cuello. Ok. Y si hay una respiración más forzada todavía, vamos a utilizar los escalenos y los serratos que están en la espalda. La expiración, que es la relajación, siempre es un proceso pasivo, salvo que el paciente sea un paciente asmático que le cueste sacar el oxígeno. El asma, que es un proceso del EPOC, les cuesta sacar el oxígeno, el aire. El aire se encuentra atrapado. Por eso se producen las sibilancias. Silba, el paciente silba, sus pulmones silban. Y acá les dejo cómo se compone el aire, tanto a nivel atmosférico como al nivel alveolar y la diferencia de cada uno. Entonces, para comprender cuál es el volumen y la capacidad pulmonar que tiene el paciente, se realiza un estudio que se llama espirometría. Esta espirometría, que es por un dispositivo como es el que vemos en la foto, lo que hace es medir los diferentes volúmenes que tiene el pulmón. Y en base a eso, si es un pulmón que está enfermo y que está afectado, poder indicar el tratamiento posible. Entonces, el volumen corriente que tiene el pulmón habitualmente es de medio litro, 500 mililitros, es medio litro. El volumen de reserva inspiratorio, es decir, que si nosotros hacemos una inspiración súper profunda, nuestros pulmones pueden llegar a contener 3000 mililitros. Es la reserva inspiratoria, es la inspiración súper profunda, es mi capacidad máxima. Yo puedo inflar los pulmones, si yo los ejercito, hasta los 3000 mililitros. En estos 3000 está sumado estos 500, ¿sí? Y el volumen de reserva expiratorio, por ejemplo, si yo hago una expiración hasta cierto punto y después insisto un poco más, esa reserva que me queda en los pulmones, es decir, vaciarlos completamente, esa reserva expiratoria, hasta la última gotita de aire que tenga, puede llegar hasta los 1200 mililitros. Estos tres son los que conforman la capacidad vital total del pulmón. Todos estos cálculos lo hace el espirómetro, ¿sí? Ya está digitalizado, ya hay aparatos para eso. Y los tratamientos también tienden a recuperar esta capacidad vital. Si, por ejemplo, para los que alguna vez vieron alguna cirugía de pulmón o algún familiar o algún amigo, por ejemplo, los ejercicios de fisioterapia respiratoria, por ejemplo, consisten en soplar y hacer burbujas en un vaso, por ejemplo. Esos son ejercicios expiratorios. Soplar para trabajar este volumen de reserva expiratorio, ejercitarlo, ampliarlo. En cambio, en los ejercicios de, por ejemplo, de levantar las pelotitas, hay un instrumento que tiene como tubitos con pelotitas que uno tiene que soplar, inflar y tratar de empujarlos lo máximo posible. Ese también trabaja o el volumen de reserva o el volumen corriente. Y después tenemos el otro espacio del pulmón, que es el volumen residual, que es la capacidad residual funcional y la capacidad total. La capacidad residual funcional es la de la expiración común y la capacidad total es todo. Este es una imagen gráfica en donde a través de la inspiración y de la expiración obtenemos los distintos volúmenes
según el registro de una espirometría, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es fisiología respiratoria. Sí, Esto profe. lo deberían haber visto en anatomía. Sí. Lo que vemos ahora es un poquito más profundo de lo que es del alveolo un poquito para adentro y lo que es básicamente la parte física. Todo lo que es fisiología es la parte física, cómo funciona los músculos y el pulmón en sí. Este trabajo que hace la respiración, lo que hace es vencer la resistencia elástica que tiene el tórax. El tórax, los pulmones tienen dos membranas que se llaman pleuras, que lo que favorece es que sea más flexible la expansión pulmonar. Cuando yo inspiro y los pulmones se expanden, hay que vencer esa resistencia torácica que hace el tórax con las costillas para realizar la inspiración. Luego las costillas comprimen esos pulmones, la expiración es más pasiva porque las costillas hacen su trabajo por diferencia de presión y así sacan el aire para afuera. El pulmón, acá les pongo, no es tan elástico, por eso cuando ustedes vean curvas de tanto cuando los vean en el quirófano, si el paciente está entubado, van a ver curvas, hipérbolas, que lo que hace es visibilizar este trabajo de resistencia que tiene el tórax y de fuerza que tiene que hacer el diafragma para tratar de inflar ese pulmón. Y acá les pongo, esa fuerza que hace el tórax es el área gris. Y el resto es el área blanca. El pulmón es adaptable. Si nosotros lo ejercitamos, por ejemplo, podemos permanecer mucho más tiempo abajo del agua. Esto ocurre con los nadadores. Si ejercitamos esa capacidad pulmonar y la ampliamos, podemos, por ejemplo, permanecer mucho más tiempo abajo del agua para nadar. Esto es lo que se llama adaptabilidad del pulmón, que es la diferencia de volúmenes y de presiones, de que si nosotros la ejercitamos, esto de meterse y tratar de, entre comillas, durar lo máximo posible abajo del agua y tratar de hacer ese ejercicio, esa diferencia de presiones hace que el pulmón aumente su capacidad vital. Y eso es lo que ocurre con las respiraciones en condiciones especiales. Pasa lo mismo cuando vamos a bucear, por ejemplo. ¿Alguna vez alguno de ustedes pudo bucear? No, me da pánico. ¿Sabe bucear? Yo no, profe. ¿Y escalaron alguna montaña? Yo sí, escalar. No, profe, en mi sueño escalé en la montaña. Ni nunca jamás. Sí, profe. ¿Alguno Seguí cuando participando. viajó padeció el mal de alturas, que se destapa como el oído, hay un zumbido, puede faltar el aire un poquito? No, no me pasó. Yo escalé las montañas cuando fui en Córdoba, pero no me pasó. ¿Fuiste a Los Gigantes? Sí, pero no me pasó de taparme los oídos o algo así, ¿no? Por tu voz, ¿vos sos la que corre y hace ejercicios? Sí. Ah, bueno, pero vos estás entrenada. Ah, bueno, otra vez me tiró a pata. Vos estás entrenada. Ah, puede ser que sea por eso entonces. A ver, si hay entrenamiento previo, el cuerpo resiste mejor esta adaptabilidad que tiene que hacer el pulmón. Vos podés correr una maratón de 3 horas que no te cansás. Claro, sí. Yo corro 10 cuadras y ya me cansé. O sea, corro el colectivo y ya me falta un tubo de oxígeno al lado. Sí, la otra vez cuando salíamos del trabajo con un compañero lo hice correr para llegar al colectivo y eran 2 cuadras, literal que apenas llegó.
Claro, pero vos salís a correr habitualmente. Hay otro entrenamiento físico. Eso es lo que permite el cuerpo también, que podemos manipularlo y adaptarlo a mejores condiciones. Que eso es lo que favoreció la evolución desde hace 12.500 años. No Claro, somos los seres que somos hoy, si no fuera por esta evolución y en la que Darwin se sometía de la adaptación de la supervivencia. Pero ¿por qué es esto? claro. Entonces, tanto si bajamos por el mar varios metros o escalamos montañas altas, las diferencias de presiones pueden hacernos variar y, por ejemplo, faltar el oxígeno. Por ejemplo, para ir a escalar el Everest, que es la montaña más alta del mundo, hay que ir preparado. Claro. O si vamos a la Concagua o al Lanín, también. Si vamos a escalar el Lanín, el Champaquí o el Aconcagua, bueno, hay que ir preparados. Porque las diferencias de presión a grandes alturas es bastante. Y acá les dejo el cuadrito. Por ejemplo, a 3.000 metros, la presión atmosférica baja de 700, A 526. que es 0, acá altura es 0 metros sobre el nivel del mar, sería el piso. Acá. Si subimos 3.000 metros, ya baja a 526 hectopascales. Y la presión atmosférica pasa de 159 a 110. Y el oxígeno pasa a nivel alveolar, alveolar, que es lo más sensible, es lo que ingresa al cuerpo, pasa de 104 a 67. Ya falta la mitad de oxígeno. ¿Entienden? Sí, un montón igual. Si subimos 3.000 metros más, 40%. Y si subimos 9.000 metros, como por ejemplo el Everest, 8.968 metros, 18, ¿sí? Que es el 8%. Entonces sí o sí necesitamos estar preparados. Hay que ir con oxígeno, hay que ir entrenados. Y lo mismo pasa cuando nos sumergimos en el mar. A medida que vamos metros tras metros bajando, la presión también aumenta. Y acá hay otro más que les puse, que es el de la toxicidad del oxígeno. Y esto suele ocurrir en pacientes pediátricos. A veces, cuando los niños son muy chiquitos y necesitan oxígeno, se les suelen poner narinas, y esas narinas se les suele correr. Si ese oxígeno llega a sus ojitos, se pueden quedar ciegos. Entonces, el oxígeno en un punto también es tóxico. Si quieren, sobre esto también pueden leer un poco más. ¿Cómo vamos hasta ahora y con mecánica respiratoria? ¿Entendieron más o menos lo básico? Inspiración, expiración, los volúmenes. Sí, No memoricen las leyes porque ni yo me las sé. Son leyes de la parte teórica, de cómo hay que llegar a la parte real y al manejo de los gases hoy. Que tampoco nos vamos a poner a hacer cálculo de gases, porque eso lo hace el médico, el neumonólogo. Lo básico, ¿sí? ¿Alguna duda? No. No, profe, como usted dijo antes, muchas cosas vimos en la anatomía también. Y sí, esto es más bien un repaso, ¿sí? Pero Claro, para que está bueno ustedes porque se sepan de entiende que más. con la física se relaciona por acá, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, ahora resuelvo los nombres que estaban mal puestos, el de Finocchietti, el de Gianella, Fabián y Tamara, tema nuevo.
Y éxitos para el examen, tranquilos. No lo tomen como un examen, sino como un trabajo práctico. Es escrito, tienen tiempo. Cualquier duda, estoy acá. Profe, quería preguntarle una cosa sobre el trabajo. Sí, A mí me tocó lo que es esterilización, sí. em, lo que es por radiación, si no me equivoco, de iónica, no iónica. Y yo quería saber si en realidad, porque estuve viendo lo que es el tema de esterilización y demás, y bueno, y hablaba sobre la esterilización física, sobre eso. Pero nosotros qué tenemos que poner el uso que tiene dentro del quirófano, porque después hablaba en las industrias, o sea, cómo se usan las industrias y todo el tema del proceso de Sí, esterilización. todos se relacionan con el hospital y con el quirófano. Ujú. O sea, solo esa parte, lo demás, lo de las industrias y todo eso No, no. no, no, Porque eso hablaba de no. plantas y. Ustedes ya vieron la disposición del quirófano en el hospital, cuáles son las áreas. Hay una área específicamente para esterilización, donde Claro, están claro. los insumos. Después tenés las áreas de esterilización donde están las estufas de vapor, el óxido de etileno. ¿Eso ya lo vieron? Claro, eso ya lo vimos, por Bueno, eso. Pero, es por ejemplo, esto, es traer eso acá. claro, pero el que nos tocó a nosotros, por ejemplo, o sea, cuando yo lo empecé a leer, esa mucho no lo vimos en sí, en lo que Ah, es. bueno, pero yo acá los vamos a ver a todos. Ok, listo. Acá vemos esos son todos los que existen, por eso lo dividí en 4. Claro, claro. Lo que sí podés poner es en la última diapo, también se usa en industrias y nombrás en dónde, pero las nombrás, que otros usos también son acá. Pero para Claro, que claro. sepan que no es solo en la parte hospitalaria, que sino también se usa en industria, pero ese tema no lo vas a desarrollar. Solamente vamos a desarrollar los temas que se relacionen con la instrumentación quirúrgica y con el quirófano y con el hospital. Todo lo que nos competa a nosotros como instrumentadores quirúrgicos. Ujú, ¿Sí? ujú. Bueno, Por eso es eso, ¿no? cortito. Por eso son 3 hojas. Tienen que poner Claro, por eso me cosas parecía, porque si no era concisas. súper corto, o sea, no es que es súper corto, porque en realidad es súper extenso, Es que, pero claro, pero es como sigue siendo cortito. nuestra parte nada más. Claro, es Ujú. solamente tu parte, tus Ok. temas. Tus temas se suman con lo de otro y con lo de otro y con lo de otro y entre todos vamos a armar esterilización completo, cuando demos esterilización. Y lo que Bueno, es físico. Ok. ¿Alguna duda más? no, No. por mi parte. Bueno chicos, buena semana, buen feriado y los veo el 19. Gracias, Buenísimo. profe, igualmente. La Igualmente, propia adiós. igualmente. Saludos. Saludos, cuídense. Chao.